Hola a todas, bienvenidas a este nuevo vídeo de Pilates Consciente en el espacio holístico de raíces. El vídeo que os voy a proponer hoy, la propuesta de práctica que os voy a proponer es breve y está destinada para las personas que tengáis mucha tensión tanto en el cuello como en las mandíbulas o podáis sufrir de bruxismo por las noches. Al igual que también tensión en toda la zona del cuello, en la zona de los hombros, en la parte alta de la espalda. Como veis, tengo aquí una silla porque podéis realizar estos ejercicios o bien sentadas en una silla o sentadas en un cojín, sobre una manta, donde os sintáis más cómodas. Lo más importante es que podáis tener la columna bien alargada, que os sintáis crecidas desde la parte más baja de vuestra columna, sin que sea un sentir rígido, forzado. Precisamente queremos desautomatizar ese sentir de nuestro cuerpo, de toda esta zona que está comunicada con nuestra cabeza, con lo que pensamos, con la densidad en ocasiones de nuestros pensamientos que se quedan aquí y no son filtrados hacia el exterior y bueno, no son de alguna manera desechados, limpiados en ocasiones. Ideas, preocupaciones que en estos días podemos estar teniendo y podemos estar sintiéndolas y acumulándolas en toda esta zona de la espalda. Lo primero que os propongo y os invito a hacer es sentaros cómodas, como bien os he dicho, en una silla con la espalda alargada, sobre todo las que tengáis problemas de caderas o de rodillas, en forma de medio loto o donde queráis, en el espacio que más cómodas os podéis sentir. Comenzamos como siempre llevando toda la atención hacia nosotras mismas, hacia nuestro centro, hacia nuestro eje. De alguna manera es igual que cuando la mariposa está volando. Ahora la propuesta es estar en crisálida, ¿no? Es hacer así con las alas y recogernos hacia adentro. Para eso te propongo cerrar tus ojos o mantener una mirada relajada y hacer unas respiraciones conscientes, sintiendo como el aire entra en nuestro cuerpo a través de nuestras fosas nasales. Sale o bien por tus labios relajados entreabiertos o por tu nariz. Al hacer estas respiraciones conscientes, la propuesta es de instalarte, de viajar en tu respiración, sentir el movimiento de tu respiración en tu cuerpo, exhalar y soltarte. Vuelvo a inspirar, a sentir de nuevo el vínculo con la vida a través de mi cuerpo. En estas primeras respiraciones conscientes te voy a proponer ya que llevando tu atención hacia tu cuerpo, focalices más tu atención en tu cuello y en tus mandíbulas. ¿Cómo están? Al igual que en tus hombros. Recuerda mantener, que no lo he dicho, tus manos relajadas sobre tus muslos. Lo más importante es que no sientas tensión en tus muñecas, en tus codos, en tus articulaciones. Vamos a chequear cómo estamos. Para eso simplemente me voy a observar por dentro al respirar. El movimiento me va a permitir chequearme, para eso voy a exhalar, voy a girar mi mirada hacia la derecha. Aquí ya estoy observando el límite de la tensión donde está y voy a inspirar hacia adelante y voy a cambiar. Voy a ver qué lado de mi cuerpo me permite habitarlo más, llenarlo más de mi presencia, de mi movimiento.
Y hasta donde mi cuerpo me dice hasta aquí, cuáles son los límites. Voy a bajar la mirada muy suave. Voy a llevar la mirada hacia arriba. Ahora estoy chequeando. Te voy a pedir por favor que cuando hagas estos movimientos y tus respiraciones, no estés en un diálogo contigo misma de juicio de, ay, es que mira cómo estoy, ay, es que tal. Intenta evitar, simplemente dejar pasar todo eso por tu mente y seguir observándote. Dejar a tu cuerpo que te vaya diciendo cómo estás. Vamos a inspirar, vamos a llevar los hombros de manera suave hacia las orejas, realizando círculos, pequeños círculos, de manera amable y suave. Sigo manteniendo la columna alargada y voy a implicar ahora los codos, hombros y codos. El movimiento que realices no tiene que ser igual al mío. El movimiento que tu cuerpo te esté ofreciendo y te esté mostrando es el correcto. Voy a implicar ahora a mis muñecas. Inspiro y exhalo en movimientos conscientes. Muñecas, codos y hombro. Muñeca, codo y hombro. Giro la palma de la mano hacia arriba. Giro la palma de la mano hacia arriba, girando todo mi brazo al completo. Voy inspirando y exhalando a mi ritmo. Voy a llevar las palmas de las manos ahora hacia abajo. Respirando, sintiendo mi columna alargada. Y ofreciéndome a mí misma un acompañamiento. Quiere decir que estoy presente con mis pensamientos, en mi respiración. ¿Ven? Y ahora voy hacia allá de nuevo con las palmas de las manos también giradas hacia el exterior. Las puntas de los dedos miran ahora hacia el techo. Puntas de las manos miran ahora hacia el suelo y las palmas de las manos miran hacia mis costados. Vienen y salen. Vienen y salen. Inspiro, palmas de las manos hacia el cielo. Voy a cogerme las manos no a la altura de la muñeca y voy a inspirar. Inspiro y exhalo. Voy con mi brazo derecho alargado, relajando y llevando mi hombro alejado de mi oreja. Mi codo no está hiperextendido, hay un poquito de microflexión. Recuerda que tus articulaciones son los puentes. No queremos puentes rígidos. Inspiro. Al exhalar, voy a llevar la parte alta de mi cabeza hacia la diagonal de mi izquierda. Dejando mis labios entreabiertos, con mi mano izquierda, con mi dedo corazón, voy a darle un toque hacia mi cabeza y mi cabeza va a querer ir hacia mi dedo. Aquí voy a respirar, sintiendo cómo cogen mi mano derecha, me la llevan hacia el exterior. Vamos a girar la cabeza ahora hacia la diagonal del suelo, buscando sentir que estiro mi cuello. Al exhalar voy a mirar hacia adelante, con mi mano derecha voy a buscar rodear mi cintura hasta donde llegue. Con mi mano izquierda voy a llevarla a mi frente, a la zona derecha, llevando la mirada hacia arriba. Labios entreabiertos, relajados, y te voy a pedir que ahora tu lengua la lleves como un rollito de primavera hacia tu garganta. Y busques sentir que estiras la cara anterior.
Vamos a ir ahora con nuestro brazo izquierdo. Por favor, mantén cada movimiento, cada ejercicio el tiempo que tú necesites adecuado para ti. Giro. Suelto, voy con mi brazo izquierdo a rodear mi cintura. Voy a llevar mi mano derecha a la frente izquierda. Y libero, sigo liberando. Mediante mi respiración voy entrando en un sentir con mí misma amable, tranquilo, de liberación. Al inspirar voy a llevar mis hombros hacia mis orejas y al exhalar voy a voy a bajarlos en 3 tiempos. Voy a hacer 3, 2 y 1. Cuando hago esto voy sintiendo que mi columna vertebral se mantiene alargada desde la parte alta de mi cabeza. Desde un hilo dorado me cogen y me alargan. Inspiro llevando los hombros hacia mis orejas. Exhalo en 3 tiempos. 3, 2 y 1. Inspiro llevando hombros hacia mis orejas y muy suavemente voy a llevar la mirada hacia la diagonal, hacia el techo. Voy a buscar ir hacia una oreja, hacia la otra, sintiendo que quiero masajear mis vértebras, mi cuello. Inspiro llevando mi cabeza al eje y al exhalar voy a soltar. Exhalo y suelto en un solo tiempo. Revisa que tu lumbar no esté tensa. Para eso liberamos de nuevo un poquito más hombro, pecho. Apoyamos ahora el brazo derecho, con el izquierdo voy a alargar, estirando mi costado. Revisa tu zona baja, la parte baja de tu espalda, tu lumbar que no esté tensa. Si estás en la silla igual, llevas la mano a la silla y estiras aquí. Un poquito más. Voy a mirar hacia arriba y bajo. Si tengo problemas en los hombros, puedo hacer esto llevándolo por delante del pecho, intentando evitar que el hombro vaya hacia la oreja. Y miro. Tomamos aire, al exhalar vamos a abrir, a separar los labios y las mandíbulas. Aquí voy a revisar la apertura de mi boca. Y cómo están mis mandíbulas. Al inspirar, te voy a pedir que cojas tus mandíbulas y las lleves hacia adelante, la parte baja de tu mandíbula, tu mandíbula inferior, que la cojas con tu mano derecha y la saques. Y la vuelvas a entrar. Inspiro. Lo hago hasta 3 veces. Voy a llevarla de nuevo hacia afuera. La llevo hacia la derecha. Al eje. Y adentro. Hacia afuera. A derecha. Al eje. Y adentro. ¿Sale? Con la mano izquierda la llevo hacia la izquierda. Al eje. Y entra y de nuevo sale. Te voy a pedir ahora que vuelvas a abrir tu boca y observes si has generado más espacio entre tus mandíbulas. Yo sí que lo puedo sentir. Tocamos un poquito, un pequeño masaje. Con las manos hacia atrás las cogemos por detrás
Y alargamos, cuidado de no llevar la cabeza hacia adelante, sino mantener la parte alta de tu cabeza proyectada hacia el cielo, alejando los hombros de las orejas. Al exhalar voy a llevar las manos hacia mis rodillas, al igual también si estoy sentada sobre la silla, y voy a curvar mi espalda. Voy a inspirar y voy a exhalar. Una vez más. Me voy a ir hacia la derecha, dejando mucho espacio en mi cuerpo, en mi abdomen. Exhalo. Inspiro. Inspiro y cambio. Voy a hacer unos círculos como si tuviese un aro alrededor de mi pecho y tengo que seguirlo hacia adelante, hacia el lado, hacia atrás y hacia el costado. Voy a cambiar desde la altura del sujetador. Y voy a hacer lo mismo con mis labios. Y libero mis hombros. Hasta aquí esta pequeña práctica que os valga para poder realizarla, a poder ser un día sí, un día no, un día sí, un día no, si queréis, para que tengáis una experiencia personal y podáis sentir unos resultados, quizá pues en 10 días aproximadamente, dejando pasar un día, 2 días, pero ir realizándola. Sobre todo si estáis en casa, estáis muy mentales, quiere decir que estáis muy en vuestro pensamiento, pensando mucho, y eso genera preocupación y tensión en la zona superior, sobre todo en las mandíbulas. Recordar que toda la energía que no gastamos en nuestro cuerpo, ahora mismo todo ese combustible se queda en nuestro cuerpo y a veces nos tensa, porque se convierte en energía mental y muchas veces pasa a acumularse en esta zona. Os deseo que estéis bien y que, bueno, que lo llevéis lo mejor posible y que podáis realizar estos pequeños ejercicios que os puedan aportar pues una sensación de más amabilidad, de más cariño con vosotras y de poder llevarlo de manera más liviana y más saludable. Un abrazo a todas.